Ya. Muy buenos días para todos y todas, espero estén muy bien. Vamos a dar una esperita de unos 5 minuticos para que las personas se puedan ir conectando. No se desconecten, ya vamos a iniciar nuestra masterclass. Que queremos saber si nos escuchan bien, si están viendo nuestra pantalla, nuestras cámaras, las personas que ya están conectadas nos gustaría que nos fueran confirmando. A ver, ya por aquí vemos sus reacciones, súper, muchas gracias por confirmar. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos están viendo. Listo, no se desconecten, ya vamos a iniciar nuestra masterclass. Denos unos 2, 3 minuticos que vayan como conectándose el resto de las personas. Bienvenidos a todas las personas que se siguen conectando. Recuerden que vamos a empezar en 2 minuticos a las 5, entonces pues denos unos minuticos. No se desconecten, aquí estamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass explorando el 3D en ArcGIS, modelado, gemelos digitales y diseño urbano. Los estaremos acompañando, en caso, Miguel López. Y yo, Mónica Grajales. Sean bienvenidos nuevamente y bienvenidas a esta masterclass.
Vamos a estar trabajando con diferentes temas respecto del 3D, cómo llevarlo desde una parte inicial hacia un contexto ya con elementos incorporados dentro de unas demostraciones que vamos a estar realizando. Les recordamos que pueden ingresar a las masterclass anteriores, las cuales tenemos teledetección, drones y SIC, procesamiento, análisis e innovación. La segunda que se realizó, que fue construyendo soluciones del dato a la acción en ArcGIS Online. Tenemos geoanalítica con Python y ArcGIS Pro, y la que estamos trabajando en el día de hoy, explorando el 3D en ArcGIS, modelado, gemelos digitales y diseño urbano. Les recordamos que pueden escribir preguntas en el chat, pueden llegar a realizar sus comentarios, lo que necesiten para que esta masterclass fluya. Nos vamos a estar haciendo una parte teórica, una parte práctica. En cualquiera de ellas pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. En este momento se está dejando en el chat los enlaces también para que ingresen a la masterclass de las que estoy hablando. Para el día de hoy vamos a estar trabajando sobre un caso de uso, el cual nos llevará a, como nos dice por acá, modelar el edificio de Esri Colombia en 3D, que es el edificio Trento, con miras a un edificio inteligente y un gemelo digital. Queremos integrarlo dentro de la zona para hacer una planeación y poder observarlo como si lo tuviéramos en tiempo real o en una vista real, para poder tomar decisiones de lo que nosotros vayamos a hacer a futuro con este edificio inteligente. Los temas a cubrir el día de hoy son visualizar y convertir datos CAD en feature class georreferenciadas, convertir datos a multipatch, extrusión y texturas, integrar modelos de SketchUp y Mesh, y finalmente publicar una escena web y usar herramientas de exploración interactivas. El objetivo de aprendizaje es comprender cómo integrar y visualizar datos CAD, modelos 3D y mallas fotogramétricas en ArcGIS Pro para crear y publicar una escena web que represente un entorno urbano realista como base para el desarrollo de gemelos digitales. Les recuerdo, pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Estaremos respondiendo algunas de ellas que nos permita el tiempo. Algunas serán respondidas directamente, otras en el chat, y las que queden de pronto para responder más adelante y necesiten una explicación más amplia, estarán en el Esri Community, así como encontrarán también la masterclass incluida allí. Entonces, no siendo más, empecemos con el tema. Bueno, bienvenidos nuevamente todos. Recuerden que tenemos 4 temáticas. La inicial va a ser la de datos CAD. Pensémonos no solamente en el edificio de Esri como Colombia en un espacio moderno o en un espacio bidimensional, sino pensémonoslo como un edificio inteligente donde se va a monitorear la energía, donde se va a monitorear la ocupación de las salas, donde vamos a monitorear el entorno, los edificios que están aledaños a ellos, y todo eso para poder integrar un gemelo digital y toda la información que pues empieza a ser trazable dentro de la edificación con su entorno y también con su interior. Para eso necesitamos unos datos base, que en este caso son los datos CAD, o también tenemos los datos BIM. En este caso vamos a trabajar con planos de esta edificación de datos CAD. Estos datos CAD, ¿qué son? Son estos datos que provienen de software como AutoCAD o MicroStation, que son software que terminan como resultado los datos de diseño asistido por computador, y que lo que me permite es empezar a pues, mostrar o a hacer un plano de la información que cuento en esta edificación. Este, de hecho, es una de las edificaciones de uno de los pisos de Esri Colombia, aquí en la sede de Bogotá. Y pues el inicio es cómo puedo empezar a trabajar con estos datos CAD dentro de ArcGIS Pro. ¿Cómo puedo empezar a manejarlos dentro de ArcGIS Pro? Pues ArcGIS Pro los lee, los puede leer, los puede entender y también los puede transformar. ¿Cómo hace eso ArcGIS Pro? Pues tenemos nuestro archivo de WG o nuestro archivo de XF, y lo que yo empiezo a hacer es pensar primero en el plano si está georreferenciado o no.
En AutoCAD tenemos pues una extensión de ArcGIS for AutoCAD que me permite georreferenciarlo, pero muchas veces no lo georreferenciamos o no tenemos la información ubicada en el espacio real geográfico, que es nuestra intención pues a la hora de vincular estos planos con los sistemas de información geográfico. Entonces, pues para pasar un plano o un archivo de WG a nuestro ArcGIS Pro, pues lo inicial es empezar a georreferenciarlo. Aquí tenemos dentro de ArcGIS Pro diferentes herramientas que me van a permitir empezar a llamar este plano a un contexto geográfico y que necesitan de base dos archivos específicos que serían PRJ y el WLD3. El PRJ me permite asignarle un sistema de referencia especial a este archivo y el WLD3 pues lo que me permite es empezar a hacer todo el tema de rotación y desplazamiento y que quede específicamente en el lugar que debería. También luego de que lo georreferenciamos, pues si nuestro interés es pasarlo a un archivo nativo de ArcGIS, que sería un Feature Class de Geodatabase, pues lo que haría es utilizar alguna de las dos herramientas. Cat2 Geodatabase, que sería para transformar el archivo completo, o digamos que solamente necesito las puertas, o solamente necesito los drenajes, o solamente necesito de pronto los muebles que están en el lugar, pues utilizo la herramienta de Export Feature para solamente jalar un dato que yo sea necesario a mi geodatabase. Esto pues me permite no solamente solo leer el archivo, sino que empezar a tratarlo dentro de una geodatabase y administrarlo como un archivo SIG, que pues sería como la trazabilidad. Otra de las cosas que podemos hacer es empezar a hacer un mapeo de interiores. Un mapeo de interiores es no solamente tener como es empezar a identificar todas esas cosas que hay dentro de la edificación. Entonces, las salas, los ascensores, los puestos, los puntos de interés, de pronto los parqueaderos, entre otros. Empezar a trabajar con estos datos que están allá. Imaginémonos que va a entrar un usuario diferente a Esri, al edificio de Esri, y esa persona va a poder empezar a encontrar rutas de vacación o la sala de reunión que yo necesito, o de pronto un punto de interés, la zona de cafetera, el baño, entre otros. Entonces empezar a mostrar también esa información que se encuentra dentro de las edificaciones. Y eso se hace por medio de una extensión de ArcGIS que se llama ArcGIS Indoors y que me permite empezar a modelar toda esta información, no solo al exterior de la edificación, sino también al interior. Para yo utilizar ArcGIS Indoors, bueno, para empezar a trabajar con estos datos dentro de ArcGIS Indoors, pues trabajo con una base de datos específicas, con una estructura construida para el mapeo de interiores, que es la que les estoy mostrando aquí en pantalla. Esta estructura de datos tiene un feature dataset, bueno, en realidad tiene 3 feature dataset con unos componentes dentro de ellos que me permite empezar a mapear la información. Está el feature de indoors que me muestra los sites, que serían pues la zona, el complejo, la zona de edificaciones. El facility, que sería la edificación como tal, pues un gemelo digital no se compone solamente de una edificación, sino que de diferentes edificaciones. Entonces el facility sería la edificación, en este caso de Esri Colombia. Los levels, que son súper importantes porque las edificaciones normalmente tienen pisos, entonces pues ahí es donde se empieza a modelar todo el tema de cómo muestro la información a nivel de pisos, y las secciones o las zonas que serían los pasillos, de pronto las zonas de trabajo, la zona de cafetería, como todo lo que compone ya dentro del nivel. Además de eso, la extensión de ArcGIS Indoors me permite empezar a crear ruteos dentro de la edificación, que sería la Preliminar Network y el Final Network. El Preliminary me permite a mí como empezar a mapear todas las rutas posibles que hay dentro de la edificación en todos los pisos. Entonces marca toda la posibilidad que hay. Y el Final Network lo que me permite a mí es marcar la ruta de interés que yo quiero. Por ejemplo, una ruta de evacuación, que me marque una ruta de evacuación desde la sala 702. Entonces la marca y cómo podría salir desde la edificación, obviamente por las escaleras y entre otros. Y un dato y no menos importante que son las tablas, porque allí hay algo muy esencial que es cómo se va a entender un archivo CAD con esta extensión o con esta base de datos estructurada de ArcGIS Indoors. Y es una hoja de cálculo de configuración de datos CAD. ¿Cómo funciona esta hoja? Como una especie de traductor desde el archivo CAD al modelo Indoors. Lo que le hace es decirle como, mire, estas puertas o este ascensor es de tal piso, este pasillo es de tal piso, le estoy mostrando y le estoy diciendo como usted
mediante esta hoja de cálculo, que en este caso es una hoja de Excel, puede empezar a entender el plano CAD y empezar a modelarlo por medio de pisos en su modelo INPS. Además de eso, no solamente tenemos como la modelación en bidimensional, sino que también el resultado va a ser tridimensional. A eso le llamamos un reconocimiento de piso o el famoso floor hour, que lo que hace es empezar, si se fijan aquí en mi pantalla, empezar a modelar esta información a nivel de pisos, todo mapeo de interiores. Para eso necesitamos una escena 3D, agregar pues nuestras capas que ya están vinculadas por medio de la hoja de cálculo CAD con el archivo CAD y pues empezar a configurar la escena para que sea floor hour. Listo, prácticamente que todo esto es la base para empezar a trabajar y construir un gemelo digital como lo estamos buscando de Esri Colombia. Por lo tanto, en el primer ejercicio lo que vamos a hacer es importar estos planos CAD, asignarle un sistema de referencia, empezar a hacer todo el tema de georreferenciación a escala y pues explorar esta capa tanto en los dos escenarios que les mostré anteriormente como un archivo nativo de ArcGIS o como un mapeo de interiores dentro de ArcGIS también. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a iniciar con ese trabajo dentro de nuestro ArcGIS Pro. Yo aquí ya cuento con el ambiente. Bueno, no antes sin recordarles que si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat. Aquí ya les estaremos respondiendo a todo. Y también, pues, que van a quedar respondidas en el Esri Community. Listo. Estamos aquí dentro de nuestro ArcGIS y pues lo inicial es empezar a trabajar con un DatoCAD. Yo tengo el edificio Templo, que es el edificio de Esri Colombia aquí en la sede de Bogotá. Tengo el piso número 0. Lo que yo hago es arrastrarlo. Cuando yo lo arrastro al mapa, lo primero que me va a aparecer es este aviso que me dice que no tiene sistema de referencia asignado, que es lo más común que pasa cuando trabajamos con archivos de WG. ¿Qué hacemos? Pues lo vamos a encontrar probablemente en África, que es donde quedan los archivos que no tienen sistema de referencia. Pues vamos a empezar a asignarle sistema de referencia y a ubicarlo en el lugar donde debería encontrarse. ¿Qué hago? Despliego la información en el panel de contenido y selecciono un archivo y se me habilita una pestaña contextual que se llama CAD Data. Esta pestaña contextual pues tiene unas opciones para la georreferenciación y la proyección que están habilitadas. Entonces, lo primero es asignarle el sistema de referencia. El sistema de referencia en este caso es Bogotá UTM zona 18 norte. Entonces, yo se lo voy a asignar. Aquí lo voy a buscar, se me hable mi herramienta de geoproceso, busco el sistema de referencia que en este caso tiene este ID y fíjense Bogotá UTM zona 18 norte, le voy a dar clic en OK y lo voy a ejecutar. Listo, ya mi archivo acaba de cambiar de zona. Acaba de cambiar de zona, que en este caso está más cerca en Ecuador, está más cerca en este caso de Bogotá, que sería el lugar. ¿Por qué no está en el mismo lugar? Porque hace falta pues asignarle la georreferenciación como tal y unos puntos de control. Para eso tenemos que verificar que nuestro mapa también se encuentre con ese sistema de referencia asignado. Lo voy a asignar el mismo, le cambio aquí el sistema de referencia al mapa y acá voy a encontrar la zona donde debería estar. Yo anteriormente hice como un área de estudio y aquí la tenemos. Aquí es donde debería encontrarse la edificación. Entonces, lo primero es arrastrar mi CAD acá con las herramientas de georreferenciación. Aquí donde selecciono, con que yo seleccione cualquiera de las capas del CAD, tengo como la suficiencia para habilitar estas herramientas. Selecciono la opción de georreference. Y aquí en Georeference, pues ya voy a tener las opciones habilitadas para hacer la georreferenciación. Lo primero es mover mi archivo CAD con la opción de Move to Display a el área de estudio. Le voy a dar clic en Move to Display y fíjense que queda muy, muy cerca al lugar donde debería estar. Y ahora pues tengo que escalarlo y ponerlo donde está exactamente en el espacio geográfico. Dándole clic en Add Control Points. Aquí en Add Control Points pues voy a tener dos punticos para que vaya arrastrando la información donde debería estar. Entonces yo voy a seleccionar primero por acá. Y fíjense, creé mis dos puntos que debería estar acá y le voy a dar clic en aplicar. Fíjense que se va arrastrando. Esto lo puedo hacer numerosas veces o la cantidad de veces necesaria que yo necesite hacer el ejercicio. Después lo voy a dejarlo por acá y le voy a volver a aplicar. Y fíjense que se va rescalando. También podemos utilizar la herramienta de Move, Scale y Rotate
rotate para poder empezar a trabajar con esa información. Le voy a dar clic en guardar. Me dice que se están creando los archivos PRJ y WLD3 y cierro la georreferencia. ¿Dónde queda almacenada esa información? Fíjense, aquí queda mi archivo PRJ y DWG en el explorador de Windows. Ya hice el primer paso, que es la georreferenciación. Ahora, pues quiero transformarlo en un archivo nativo de ArcGIS. Empiezo a trabajar con esas herramientas de conversión, ¿no es cierto? Acá ya tengo todos mis pisos georreferenciados correctamente, ya con el trato correcto de la edificación de Esri Colombia. Entonces ya lo tengo por acá. Yo lo que quiero hacer es que yo tengo el piso, el número 1, ahora trabajemos con el piso número 1, y me gustaría que esto fuera un archivo nativo de ArcGIS. Utilizo una herramienta de geoprocesamiento que se llama Cat2GeoDatabase. Voy a darle clic aquí en análisis. Análisis, le doy clic en Tools y abro mi herramienta de geoprocesamiento. Todos me están escuchando, ven mi pantalla correctamente. Por ahí veo las reacciones. Súper, qué bueno que me estén escuchando. Súper, qué bueno. Listo. Mil gracias. Vamos a buscar entonces la herramienta de Cat2GeoDatabase, ¿no es cierto? Cat2GeoDatabase. Y pues voy a importar el archivo de WG, que yo ya lo tengo por aquí. Miren, en mi edificio Trento georreferenciado. Vamos a intentarlo de nuevo por acá. Tengo todos mis pisos, estamos trabajando con el piso número 1. Y pues ya es decir dónde lo voy a dejar almacenado, que en este caso pues también tengo que manejar la información dentro de una misma geodatabase. Y le vamos a dejar por defecto. Ya llama el sistema de referencia, pues como ya con el sistema que le definimos anteriormente. Le voy a dar clic en ejecutar. Y al ejecutarlo, pues ya lo voy a tener dentro de mi geodatabase. ¿Qué pasa? Pues si yo lo arrastro, ahí es que le falta un poquito. Listo, ahora sí. Si yo lo arrastro, pues voy a tener toda la información. Voy a refrescarlo por aquí. Ahora sí. Listo, está toda la información. Lo arrastro y voy a tenerla, si tiene anotaciones, si tiene polígonos. Recuerden que si tenemos un dato, CAD, de pronto que tiene diferentes capas de polígonos, van a quedar almacenadas todas dentro de la misma capa. Para eso, o puedo utilizar Export Feature, o puedo irme a, me pago por acá, o puedo irme a utilizar un Definition Query, que es darle clic derecho a la capa de polígonos, abrir sus propiedades, ir a la Definition Query. Entonces voy por acá y digo que yo quiero ver la capa que desde, de pronto, elevadores. Le doy clic en aplicar y en OK, y solamente se está mostrando dónde están los ascensores como tal. Esa es una forma de hacerlo y ahí también lo puedo exportar. ¿Cuáles son las dos herramientas que yo puedo utilizar entonces para convertir a datos nativos? Cat2GeoDatabase o Export Feature, dependiendo de mi necesidad. La otra opción es que yo pudiese convertir esto en un mapeo de interiores por medio de la extensión de ArcGIS Indoors. ArcGIS Indoors tiene un flujo de trabajo bien específico. Aquí solamente les voy a dar una pincelada, ¿vale? ¿Dónde encuentro las herramientas de ArcGIS Indoors? Cuando ya tengo habilitada mi extensión, pues me voy al panel de geoprocesamiento, a los toolbox generales, que son estos que están acá, y voy a encontrar unas herramientas que se llaman Indoors Tools. Todas estas herramientas me permiten hacer mapeo de interiores, crear reconocimiento de piso, empezar a trabajar con Network Analyze, que es todo este tema de ruteo. Y pues yo lo que necesito primero es generar la estructura de base de datos que ya les había mostrado anteriormente. Entonces selecciono Create Indoors Database. ¿Listo? Ahí espérenme, lo tengo por acá. Creo primero mi database. Démosle aquí un poquito de espera. Listo, ¿dónde lo quiero almacenar? Pues entonces siempre trabajen con la geodatabase correcta, con la que ustedes ya hayan creado para el ejercicio. Tengo aquí una geodatabase para edificio Trento. No le asigno sistema de referencia. Si quiero hacer un análisis de network, necesito activar esta opción que dice Create Indoors Network y le voy a dar clic en ejecutar. Al ejecutarla, pues ya voy a tener mi Indoors Database. Entonces voy por acá. Es porque ya la teníamos anteriormente ejecutada. Esta se demora un poquito, unos minuticos más. Y tengo los 3 datasets. Cuando yo arrastro el dataset de Indoors,
pues voy a tener esta información. Los ocupantes, los eventos, los detalles que pueden ser las paredes, las salas de reserva, los facilities son las edificaciones, las unidades son los pasillos, los elevadores, los baños, entre otros. Los sites también hacen parte de esas zonas geográficas. Y tengo que empezar a diferenciar eso para ver cómo lo quiero empezar a cargar dentro del ArcGIS Index. Pero fíjense que yo arrastré toda esta información al mapa y no me aparecía nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía no hemos cargado la información de un archivo CAD a el mapa. ¿Cómo se carga la información con un archivo CAD? Por medio del archivo de hoja de cálculo que yo les estaba mencionando anteriormente. Este ya lo trae pues de base el ArcGIS Index por si ustedes lo quieren trabajar. Y aquí pues le voy a decir, listo, tengo mi facility, tengo mi nivel, que sería ¿qué? La instalación de Esri Colombia con el nivel del piso 1 y cómo se va a llamar dentro de esas capas del archivo CAD toda la información que voy a subir a dónde, a la capa de units, a la capa de detalles, a la capa de zonas, entre otros. También si tengo anotaciones, pues hago el mismo ejercicio de empezar a diferenciar qué hay dentro de la capa CAD y cómo lo va a leer dentro de la capa de la estructura de base de datos de litros. Aquí también cuento con información de base de las propiedades del facility, que sería en este caso de Esri Colombia, a qué altura está, cuál es la dirección, cuál es la localidad, cómo se llama, cuál va a ser el ID de la edificación y el ID de las capas que van a ser correspondientes a los niveles. Entonces, el nivel 1 sería mi piso 1, se llamaría Trento 90 raya el piso 1, mi piso 2, mi piso 3. Bueno, ¿y cómo hago entonces para llamar esos datos CAD? Pues tengo que también mostrarle dónde va a estar la fuente de los datos. En mi caso está en la carpeta C, Esri Training Masterclass, mapeo de interiores, piso 1, piso 2, piso 3. Este es el archivo base para que se pueda hacer la traducción de un archivo CAD a el index de Geodata, a la geodatabase del index como tal. Listo, ya que creé mi geodatabase, pues lo siguiente que voy a hacer es cargar esos pisos por medio de la herramienta. Vamos por aquí, la herramienta Import Floor Plans to Index Geodatabase, que lo selecciono y voy seleccionando cada una de las capas que yo ya creé anteriormente. Digo como esta es una unidad, este que está acá corresponde a los detalles, corresponde a los niveles, vamos por aquí las levels, a los facilities, corresponde a las secciones y por aquí las zonas y lo más importante, el archivo CAD, ¿no es cierto? Selecciono por acá, voy y busco mi archivo CAD y lo cargo. Este ejercicio no es como vamos aquí y se demora segundos realmente, porque pues si tenemos 6 pisos en el caso de Esri Colombia, al ejecutarlo pues se va a demorar cierto tiempo. Entonces pues solamente es darle clic en Run, entender muy bien el archivo CAD, cómo lee los datos desde el CAD al ArcGIS Pro y ejecutar. Al ejecutarlo pues lo que me va a pasar es que voy a encontrar todas mis capas correspondidas agregadas acá por la información de acá está acá. Entonces, niveles, unidades, todo está juntico, ¿no es cierto? Entonces ya no estoy empezando a diferenciar la información a nivel de pisos. ¿Qué tengo que hacer para empezar a diferenciar esta información? Pues activar las capas indoors, activar esta extensión de indoors con la cual estamos trabajando. ¿Cómo lo hago? Por las propiedades del mapa. Darle clic derecho a FloraWare y irnos a las propiedades. El mapa se llama FloraWare y voy a tener la opción que se llama esta pestaña de Indoors Layers. Y le voy a decir, tengo una capa de facilities que habilita la edificación de Esri Colombia y tengo una capa de floors que habilita los niveles, los levels. Los niveles serían los pisos en nuestros casos. Le doy clic en OK y lo primero que va a aparecer es esto que está acá, ¿no es cierto? Está deshabilitado por el momento. No es la única configuración que tenemos que hacer. También a cada una de las capas le tenemos que decir que hay una capa de niveles. Entonces aquí floors y que corresponde a el level ID que yo les mostré, que era Trento 1, Trento 2, Trento 3. Fíjense que estamos por acá y esto debería habilitárselo a todas las capas para que ellas también puedan leer que están divididas por pisos. Ya cuando yo dividí esas capas, pues activo el filtro. Y ahora ya tengo el piso 1, puedo ver el piso 1, puedo ver el piso 2, puedo ver el piso 3 y puedo ver el piso 4. Puedo empezar a ver toda la información
con sus correspondientes detalles, unidades, entre otros. Esta información en 2D puede ser muy útil, pero la finalidad es que termine generada en 3D, ¿no es cierto? Que yo lo pueda también ver y visualizar en 3D. Para eso, tengo que utilizar diferentes herramientas. La primera es en View, desplegar las opciones y convertir esto a una escena local. Y también empezar a utilizar herramientas como Layer, Feature, To 3D y empezar a utilizar herramientas de instrucción que justamente Miguel ya nos va a mostrar a continuación de cómo se hace, para empezar a simular el ejercicio de mi edificación. Al convertirlo y al hacer como estos pequeños procesos que les he estado haciendo, pues tengo mi gemelo digital. Tengo mi gemelo digital con la información de muebles, de paredes, de cómo está empezando a verse configurada toda la información, una terraza, entre otros. Y además de eso también tengo habilitado el FloraWare o el reconocimiento de piso, que es que yo pueda ver esto en 3D, ¿no es cierto? Que yo lo pueda ir visualizando en 3D, digamos que yo quiero ver esta oficina, cómo se comporta esta oficina, qué tal hay dentro de esto, cómo está estructurado, de pronto el piso número 3, entre otros. Todo esto es una pequeña pincelada, el tema de mapeo de interiores, de cómo se utiliza la extensión de ArcGIS Indoors. Esto es un ejercicio que requiere como comprender mis datos, empezar a saber cómo los voy a convertir, que pues lleva también tiempo porque se demoran los procesos un poquito más que de pronto un pequeño ejercicio de análisis espacial. Entonces, pues les recomiendo un curso de introducción a ArcGIS Indoors que me muestra en 3 días cómo se hace toda esta información y qué habilidades tengo, inclusive la del ruteo, que pues no la he mostrado como a continuación. ¿Qué hicimos en este ejercicio entonces? Primero, arrastramos un dato CAD, lo georreferenciamos, luego lo convertimos en un archivo nativo de ArcGIS por medio de CAD2 Geodatabase, y por último les mostré todas estas habilidades que hay en términos de el mapeo de interiores para llegar a esta edificación. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Por acá tenemos algunas preguntas. Súper, Miguel. ¿Qué nos están preguntando por aquí? Bueno, nos preguntan, ¿el template de la Geodatabase para las herramientas de Indoors están disponibles para descarga en algún sitio? Cuando tú haces como el ejercicio de la transformación, ya lo vas a encontrar pues dentro de tus datos, pero sí los puedes encontrar con la extensión de ArcGIS Indoor desde ArcGIS Pro, literal. Aquí se te descarga dentro de la carpeta que tú la vayas a crear. Muchísimas gracias, Mónica. Nos preguntan por aquí 3 preguntas similares de los compañeros Cristian Quiseno, Arvin Aicardi y Hugo Fuentes. Nos dice, ¿se necesita un licenciamiento específico para usar la extensión de ArcGIS Indoors? ¿Se necesita un licenciamiento específico para utilizar la extensión de ArcGIS Indoors? Justamente necesitamos contar con la extensión de ArcGIS Indoors dentro de nuestro paquete de ArcGIS que tengamos nosotros manejado dentro de. Entonces, aquí en la pestaña de licensing, vamos a encontrar y tengo que tener habilitado el licenciamiento de ArcGIS Indoors acá. Entonces, es una extensión adicional, dependiendo del paquete que ustedes trabajen, como dentro de sus organizaciones o de manera personal, pues pueden empezar a consultar si cuentan con esta extensión o no. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? Sí, nos pregunta Laura Ballesteros, ¿esas herramientas están únicamente en ArcGIS Pro o en el desktop también están habilitadas? Muchas gracias. En este caso, la extensión de ArcGIS Indoors está habilitada únicamente para ArcGIS Pro. De pronto en ArcMap ya no se encuentra habilitada, sino que ya en las nuevas versionamientos de ArcGIS. Muchísimas gracias. Bueno, continuando por acá, lo que nosotros vamos a realizar es la visualización de gemelos digitales texturas y multiparte. Antes de continuar, me confirman por favor si me están escuchando, si se ve mi pantalla.
Bueno, por aquí vemos las reacciones, entonces aquí lo estamos viendo. En el capítulo anterior estábamos viendo, como ya nos lo dijo Mónica, lo que hace referencia a crear desde un archivo CAD algún archivo de 2D dentro de ArcGIS Pro y posteriormente convertirlo a un archivo en 3D. Cabe de pronto notar que para el 3D nosotros no lo podemos ver de pronto como nos lo estaban preguntando en el ARMA, en lo que conocemos como el desktop, sino que necesitaremos verlo en el ArcGIS Pro para facilidad, y además que hoy en día el ArcGIS Pro funciona muchísimo mejor para el manejo de recursos en los equipos. Continuando con lo que estamos haciendo nosotros, lo que queremos entonces es empezar a trabajar con los sistemas de información geográfica en 3D para llevar a un buen término lo que es la planeación, la visualización y que permita hacer análisis posteriores de los datos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el 3D, podemos precisamente ver fácilmente lo que está ocurriendo en la geografía, porque precisamente nosotros estamos acostumbrados a interactuar con un mundo en 3 dimensiones. Por ende, es más sencillo que nuestro cerebro se acople a la visualización en 3 dimensiones y pueda hacer análisis desde la parte visual hasta ya una parte digital que permita, pues como estaba comentando, llevar la planeación a un buen término y bueno, pues qué mejor que explorarla en nuestro entorno más común. Cuando nosotros estamos trabajando y hacemos análisis o visualizaciones en 3D, pues como nos lo dice por acá, podemos mejorar esa parte del entorno cuantitativo, de lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos llegar a observar y a analizar fácilmente desde diferentes puntos de vista del entorno geográfico, no solamente la vista de planta, que es la más común, la de 2D, cuando nosotros tenemos mapas, sino que ahora tenemos estas visualizaciones en 3D a las cuales vamos a llamar escenas, para trabajar con ellas y que podamos mejorar lo que tenemos ahí en el entorno y así, entre otras, crear esas simulaciones de condiciones reales que permiten esa planeación. ¿Qué tipo de simulaciones? Aquí podemos hacer simulaciones de inundaciones, simulaciones de avalanchas, simulaciones de nuevos edificios, simulaciones de construcciones en general, que el BIM o el modelo constructivo de BIM pues nos va a permitir trabajarlo también mucho mejor y tener en cuenta los diferentes elementos, tal como análisis de visibilidad, sombras, entre otros. Si nosotros hacemos un análisis de sombra, que más adelante lo estaremos viendo, podemos entender cómo unos edificios están interactuando precisamente con otros mediante este tipo de acciones. Aquí la llamaremos análisis de sombra y visibilidad. ¿Qué tipo de visibilidad? Si tenemos, por ejemplo, un punto de observación como una garita para seguir un recorrido de unos automóviles, podemos simular varios puntos de ubicación. Podemos colocar también antenas que simulen hasta dónde va a llegar la señal cuando se estrelle con algún edificio y tenga pues alguna obstrucción. Bueno, ya sea un edificio, de pronto algunos árboles, que el material vegetal divide la señal de las antenas de comunicación fuertemente y es de lo que más se preocupa uno cuando necesita que la señal llegue correctamente a un dispositivo. Entonces, este tipo de análisis lo podemos llegar a hacer por medio de un 3D. Como les estaba comentando, el ArcGIS Pro nos va a ayudar muchísimo cuando necesitemos hacer estos tipos de análisis. Dentro de ArcGIS Pro tenemos un par de escenas. Una de ellas es la escena local, la que estaremos trabajando acá. ¿Por qué la escena local? Porque la escena local permite que nosotros veamos los datos como si estuvieran en un lugar plano. Entonces, cuando nosotros trabajamos con coordenadas planas o proyectadas, necesitaremos utilizar escenas locales y así vamos a considerar que la Tierra precisamente es plana hasta el horizonte y no tenemos curvatura o afectación de las medidas por curvatura, que pues esto ya dependerá para algunos otros trabajos que lo necesitemos. Para BIM, para lo que son procesos constructivos,
lo mejor es tener escenas locales donde la curvatura de la Tierra, como digo, no afecta, y así las medidas que nosotros tomamos en la realidad van a funcionar bien. Pues las medidas más cortas, como se manejarán en algunos metros y ya no tal vez en kilómetros. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algún edificio o algunos edificios, puentes, entonces dependerá el proceso constructivo que estemos haciendo. Generalmente, y dependiendo de la documentación que se tome, lo trabajaremos hasta unos 9 kilómetros, o incluso en algunas otras documentaciones nos dicen que en 30 kilómetros todavía la curvatura de la Tierra no afecta para las mediciones en plano. Entonces, las proyecciones aquí nos van a funcionar pues bastante bien. Y ya yendo a lo que nos atañe, dentro de lo que nosotros estamos trabajando, ¿qué es un gemelo digital? Que eso es lo que estamos tratando de hacer o estamos tratando de colocar allá en nuestro ArcGIS Pro en este momento. Un gemelo digital es un elemento que va a unir una serie de otros elementos que nos ayudan a entender qué está sucediendo en la realidad. Y aquí tenemos entonces la parte ambiental, tenemos las construcciones, que es lo que nos atañe para nuestro trabajo del día de hoy. Tenemos además los servicios públicos, telecomunicaciones, transportes, diferentes tipos de elementos de transporte como redes de tuberías, ya sea acueductos, alcantarillados, gasoductos, entre otras, carreteras, autopistas, y todo esto nos llevará a cuando ya lo estemos envolviendo con otros edificios, con otros elementos existentes, a una ciudad inteligente. La idea es que nosotros con un gemelo digital tenemos todo lo que necesitaríamos tener en la realidad para hacer algunas pruebas sin necesidad de afectar pues el elemento real. Entonces allí podemos hacer pruebas constructivas, podemos hacer pruebas de carga si quisiéramos, pruebas de colores, pruebas de texturas. En los ejemplos que estábamos hablando anteriormente, las sombras, los elementos de visualización hasta dónde llegan, qué capacidad de carga tenemos para soportar un edificio. Por ejemplo, si lo que queremos es construir o necesitamos construir una serie de apartamentos para que las personas vivan en ellos, saber si la red de acueducto es suficiente, si la red de alcantarillado con la cual vamos a sacar los desechos líquidos, los desechos sólidos por donde salgan, también son suficientes para la zona. Si estamos necesitando hacer un proceso constructivo, por ejemplo, cambiar la fachada de un edificio, o por qué no, quitarlo todo y volverlo a construir, ¿dónde vamos a alojar el escombro? ¿Dónde van a estar los camiones? ¿Por dónde van a transitar esos camiones? ¿Dónde va a estar la maquinaria? Todo este tipo de cosas a futuro nos va a estar ahorrando dinero. Esos análisis de sombras, volviendo a lo mismo que estábamos hablando, también nos va a permitir saber la luz del sol por donde inciden los edificios y así conocer cuándo necesitamos colocar ventanales y cuándo no. Si queremos, por ejemplo, que un edificio sea bastante caliente por alguna razón, que necesitamos calor interno cuando haya sol, entonces seguramente necesitaremos unos ventanales grandes. Caso contrario, pues quitaremos esta parte de los ventanales o utilizaremos otro tipo de material, la inclinación de las ventanas variará, depende de lo que nosotros necesitemos hacer. Cuando ya hemos empezado a construir elementos en 3D, podemos colocar o asignar algunas texturas. Las texturas pueden ser las que ya vienen predefinidas dentro del ArcGIS. Existen estas por defecto cuando lo instalamos, el ArcGIS Pro. Podemos cargar algunas otras. Aquí pues vamos a encontrar unas reglas que podemos utilizar entre algunos de los elementos que ya lo veremos más adelante, o podemos incluso llegar a tomar fotografías. Puede llegar a hacerse esto por medio de nuestro dispositivo, tengamos, tomar la fotografía de la fachada o de los laterales, de algún elemento que queramos colocar en la realidad, verlo tal cual como tiene su fachada. Después de tomar esa fotografía, habrá que hacerle algún trabajo, porque cada fotografía pues tiene un punto de fuga. Si tomamos, piensen ustedes, una fotografía desde la parte inferior de un edificio se va a ver pues con un punto de fuga seguramente hacia arriba.
Y si lo tomamos de pronto de un edificio al frente, una parte central, tal vez, digamos, a la misma altura, una altura central, pues sucederá el mismo efecto, pero entonces ahora tiene punto de fuga hacia arriba y hacia abajo. Hay que hacerle primero el procedimiento de colocarlo un poco más cuadrado o rectangular para después poderlo aplicar correctamente y que se vea similar a lo que nosotros estamos observando en la realidad. Eso sí, tengan en cuenta que ArcGIS Pro se encarga de lo que es la planificación, de lo que es la geografía en general, y no como tal del diseño, aunque se pueden hacer, como ya lo vamos a ver en un momento, se pueden hacer unos diseños bastante interesantes y similares a la realidad. Para finalizar esta parte, los objetos 3D y multiparte que estaremos viendo en nuestro ejercicio se van a representar. Entonces, como ya tenemos allí el edificio Trento que habíamos hecho o que se ha hecho del capítulo anterior, lo representamos por medio de un CAD, lo vimos, se fueron generando los pisos. También, si nosotros necesitamos y tenemos de pronto las huellas de las construcciones o los lotes, podemos extruirlos, darle simplemente un valor de altura y generarlo como un elemento sólido, como un objeto en 3D con algún color que represente lo que nosotros necesitemos en su momento. Lo tendríamos como lo estamos viendo acá. O tal vez ya utilizar un multiparte que lo que hace es dividir diferentes caras de un objeto y a cada una de estas caras o parte, pues le podemos asignar esa textura, lo que yo les comentaba, de pronto la fotografía, de pronto la textura que ya viene o simplemente un color. Esto es lo que vamos a hacer a continuación en nuestro ejercicio. En este nos dice, con el edificio en 3 dimensiones, el siguiente paso es modelar el entorno. ¿Cuál edificio en 3D? El que se estaba haciendo el ejercicio anterior. Visualizar los edificios del sector en 3D y agregarles texturas para una representación más realista. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a editar un multipatch o un multiparte, cargar algunas texturas y asignarlas, visualizar el entorno con el edificio Trento, que estábamos viendo el ejercicio anterior, y el edificio multipatch de nuestro ejercicio actual. Entonces, vamos a pasar por acá. Por favor, coméntenme si se ve en este momento el ArcGIS Pro, que lo estoy mostrando en pantalla. Muchísimas gracias, por aquí están. Listo, listo, súper, súper, bueno. Acá nosotros tenemos lo que hizo Mónica, tenemos nuestro edificio Trento y queremos asignar ese entorno visual, queremos pues ver qué está sucediendo, ya sabemos que aquí está así, pero queremos pues hacer la planificación. Como decía la teoría, una de las formas va a ser generar ese multiparte. Voy a simular por aquí en la parte izquierda, la parte oeste, un edificio que ya tengo por aquí cargado previamente como un multiparte, y lo que voy a hacer es una adición sobre este elemento. Vamos a crear, utilizo el edificio con su multiparte y lo voy a hacer muy sencillo. Obviamente este se puede hacer por medio de coordenadas, llevarlo más exacto si tenemos la cartera de topografía tal vez, pero por ahora simplemente voy a simularlo para hacer por aquí un par de capturas. No lo voy a hacer tan cercano a este, simplemente lo voy a hacer muy sencillo. Vamos a suponer que está por aquí la construcción. Hasta acá y tal vez aquí cerrar nuestra primera parte. Entonces aquí lo guardo y ya tendríamos lo que es la huella de la construcción inicialmente. Para efectos de renderizado rápido y visualización voy a apagar momentáneamente el edificio Trento y ahora podemos darle algún valor de altura a nuestra construcción. Entonces voy a hacer aquí una edición y simplemente podemos darle ese valor de altura o asignarle una altura si conocemos ese valor, si conocemos cuánto es la altura de nuestro edificio. Entonces, observen que en la parte central de ArcGIS se ve la altura con la que estoy elevando. Entonces aquí vamos a suponer tal vez
unos 15 metros aproximadamente. Como les decía, pues se puede hacer así simplemente de manera manual o con un clic derecho se le puede asignar esa altura. Vamos a suponer que hasta acá es. Entonces, ahí está el valor de la altura. Guardamos nuevamente. Y ya en este momento tenemos un bloque en 3D que nos va a permitir trabajar cara por cara si necesitamos estar haciendo alguna modificación. Para este caso, para nuestro ejemplo, vamos a hacerle un techo sencillo. Entonces, nuevamente, voy a editar los vértices. Esto obviamente se puede hacer en un solo trabajo. Lo que estoy mostrando es hacerlo paso por paso, realmente cómo va quedando. Seleccionamos y observen que podemos escoger cuál cara va a ser afectada. Lo que vamos a afectar es esta parte superior con algún techo. Estoy seleccionando algunos de los existentes y simplemente por aquí voy a hacer un clic para seleccionarlo. Nuevamente, todo esto se puede hacer con las medidas un poco más realistas para asignarlo. Por ahora, por cuestión de tiempo, lo estamos haciendo de esta manera. Ya que lo tenemos, guardamos. Y observen cómo va nuevamente nuestra edificación. Ya que está de esta manera, le cambiamos si necesitamos, si queremos, y pues a lo que va la idea de tener una mejor visualización, será cambiar la textura que tiene este edificio. Entonces, voy a reemplazar la textura. Voy a seleccionar cuál de las caras quiero y cuál elemento quiero seleccionar, cuál elemento quiero cambiar esa textura. Les decía, se puede colocar incluso un color, por si nosotros necesitamos modificar o seleccionar alguna de esas caras por algo en especial. En este caso yo le quiero colocar una textura que he cargado previamente, algo muy sencillo, por acá. Y observen que simplemente se seleccionará la cara que necesitamos y ya va quedando la textura que le estamos dando a nuestro edificio. Un efecto, digamos, un poco más realista, una visualización diferente para que el entorno sea más fácil de entender. De manera análoga lo voy a hacer con otras caras del edificio. Pongamos por aquí una textura de esta manera. Podemos cambiar ese tamaño para que se ajuste mejor. Lo que yo les decía, cuando se toma una fotografía, que podamos hacer este tipo de cosas. Incluso si nosotros necesitamos, podemos cambiar la posición exactamente e incluso rotarla si es lo que necesitamos en algún momento. Vamos a dejarla así como está tal vez. Dejarla tal vez por acá. Y cargar esa textura también para esta cara. Listo, la ajustamos. Y supongamos que aquí ya nos funciona. Terminando nuestra edición, guardaremos los cambios. Y por acá ya podemos ver nuestro edificio con el edificio Trento al lado de él. En este momento nosotros estamos cambiando solamente las caras visibles. Se darán cuenta ustedes que por la parte de atrás o por la parte colindante no lo tienen. Habrá que ver si es necesario. Cada uno de estos pues le va agregando algo de volumen, de tamaño a nuestro archivo. Con esta misma forma, esta misma técnica, un poco cambiada, podemos hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, tengo acá preparado este otro edificio. Obsérvenlo. Ya con algunas, con algunas formas similares a cómo se encuentra actualmente el edificio colindante al edificio Trento. De manera similar a como hicimos el cambio de texturas, lo vamos a hacer acá. Vamos a cambiarle algunas de las texturas. Cerremos por aquí el Create. Vamos a hacer el cambio necesario.
Igualmente seleccionaremos cuál de los elementos, este está hecho en varias partes, y cargamos esas texturas que queremos. Supongamos esta, hacerla más pequeña para simular algunos pisos. Si necesitamos, ya saben, lo rotamos. Un poquito mejor de esta manera. Y le asigno a las demás caras que necesitamos. Vamos a suponerlo por acá. Desde luego habría que hacerlo mucho más detallado, con más calma, más tiempito, para que nos quede pues, mejor asociada cada una de las texturas. Pero eso sí, recordarles que todas las caras las cambiemos. Entonces, por ejemplo, pues todas las caras que sean visibles y que necesitemos que funcionen. Por ejemplo, estas de por acá que son pequeñas, pero que nos van a dar ese plus cuando nosotros estemos haciendo la visualización o la muestra de los datos. Incluso por aquí tendremos alguna otra textura para cambiar en estas zonas. Una vidriería, si necesitamos vidrios para un tipo de local, bueno. Entonces, y nosotros seguramente con tiempo nos quede mejor puestas dichas texturas. Por ahora supongamos que así nos funciona. Vamos a limpiar por aquí, a guardar, y terminando o continuando con esto, entonces nosotros podríamos llegar a algo similar de esta manera. Observen que aquí ya tenemos diferentes texturas puestas sobre nuestra edificación, y con el edificio Trento al lado del colindante, ya vamos a tener una mejor vista de lo que está sucediendo. Y pues si nosotros tenemos incluso algunos elementos extra, como pueden ser árboles, pueden ser automóviles para sentidos viales, podemos tener cables telefónicos, entre otros, los podemos colocar también. ¿Y esto con qué fin? Estábamos hablando que nuestra intención realmente pues es el edificio 30, el que está por acá. Si nosotros necesitamos hacer algún proceso constructivo, hablaba yo de una fachada, quitar un elemento, construir un piso, entre otros, necesitamos ¿qué podemos hacer con estos árboles? Si tenemos cables, si tenemos tuberías, bueno, todo lo que nosotros necesitemos cambiar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo asignamos? Hablaba yo, ¿dónde colocar el escombro si necesitáramos quitar toda una fachada? Si hay un lugar o si toca irlo sacando inmediatamente se produce. Entonces, pues el proceso constructivo y los modelos BIM también pues nos hablan de esto, nos ayudan a identificarlo. Y pues incluso si nosotros lo vemos como lo tenía Mónica en el ejercicio anterior, pues podemos ir identificando qué ir haciendo con cada uno de los pisos. Muy bien, para este tipo de visualizaciones en 3D, les recomiendo, quienes les llegue a interesar, lo lleguen a necesitar, cursos como el de visualización y mapeo de datos en ArcGIS, les puede funcionar muy bien. Allí se habla de este tipo de cosas, lo hacemos pues con más calma, obviamente ya con la ayuda de un instructor o una instructora que pueda ir guiando ese proceso para hacer nuestro paso a paso de la visualización. Bueno, hasta aquí sería esta parte del mesh. Cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu participación. Por aquí sí nos están haciendo algunas preguntas. De hecho, la primera pregunta que elegimos aquí es de Jaime Fernando Pizarro, que me está preguntando, para que se genere la destrucción de la altura, ¿es necesario que el DWG tenga polilínea Z o es un valor en un campo del feature? Muchísimas gracias. Bueno, dependiendo cómo vamos a hacer esa extrusión nosotros, sí es posible tomarla desde un campo que ya exista, y lo que son los feature class hoy en día permiten incluso tener el valor de altura. Podemos nosotros hacerlo por medio de ese valor o por medio de la visualización como lo estamos haciendo aquí manualmente. En el ejercicio siguiente, del siguiente capítulo, vamos a estar trabajando con otra forma de asignar ese valor de altura para datos generales. De pronto no queremos un solo edificio, sino queremos múltiples, entonces lo vamos a hacer por medio de un valor en un campo.
En el que vimos acá, les mostré cómo hacerlo manualmente, que se puede hacer, o viendo cuando estábamos subiendo aquí en metros en la parte inferior en el ArcGIS Pro, o asignando un valor por medio de un clic derecho. También es otra forma y ya lo veremos como un campo en el CAD, bueno, en el Feature Class, que sería lo que se convierte. Muchas gracias, Miguel. Por aquí tenemos otra pregunta de Darianis Paola Polo. ¿Es posible utilizar el SIG 3D para realizar redes de alcantarillado? ¿Y cómo puedo predecir puntos potenciales de reboce? Hola, ¿me confirman si me están oyendo, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, esta es una pregunta muy buena. De hecho, los acueductos, es decir, las empresas de acueducto, utilizan este tipo de datos para tener las cotas de los acueductos, precisamente. Entonces, de qué cota a qué cota va yendo y va deslizándose. Y es posible precisamente hacer simulaciones para llegar a saber en qué momento hay el reboce que estás comentando por medio del valor de Z de esa cota. Dependerán donde nosotros empecemos a tomar el valor de la altura, ya lo veremos en el capítulo siguiente, pero sí es posible, desde luego que es posible hacer el modelado para que nosotros sepamos cómo debe ir el fluido, hacia dónde debería ir y en caso tal, dónde sería el reboce. Sí se puede. Muchas gracias, Miguel. Por aquí tenemos una tercera pregunta de Laura Ballesteros. Esto se puede hacer a partir de una capa de shapefile, de, por ejemplo, catastro de un barrio, y que, por ejemplo, en una de las columnas dentro de la tabla de atributos se tenga la altura y configurarlo para que se extruya la altura que esté determinada en cada polígono. Muchísimas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Es posible hacerlo a través de un shapefile, no exactamente el que hicimos nosotros, porque el que hicimos o el que mostré aquí es un multiparte. La idea con un multiparte es poder tener todas estas caras de visualización. Podría hacer este diseño un poquito más similar a la realidad. Con un shapefile lo que podemos hacer es tener los lotes, los polígonos, y asignarles el valor a cada uno, lo cual estaremos haciendo en el ejercicio siguiente para una generalización de la vista en 3D. Entonces depende de lo que necesitan. Si se quiere hacer un archivo más similar a la construcción arquitectónica, se utiliza un multiparte. Si se quiere solamente extruir para la visualización general, se puede hacer a partir de un shapefile o un Feature Class. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Recuerden que pueden seguir preguntando aquí por el chat, les vamos contestando algunas preguntas. Todo va a quedar en el Esri Community. En este momento quiero dejarlos con una pequeña pregunta para todos que me vayan comentando si les gustaría empezar a capacitarse con nosotros, el equipo de entrenamiento de Esri Colombia, Ecuador y Panamá. En qué temas les gustaría empezar a capacitarse. Entonces, pues aquí les doy una esperita para que nos digan cuáles son sus temas de interés. Por aquí está la pregunta, entonces dice, ¿en qué temas le gustaría capacitarse con nosotros? Tenemos la primera opción, administración de bases de datos y servidores, analítica espacial, recolección y manejo de datos, mapa de visualización, todo el tema de cartografía, desarrollo de aplicaciones o el tema de datos raster, imágenes y sensores remotos. Les doy una esperita, unos 20 minuticos más, no olviden responderlo. Bueno, súper. Para el que se perdió la pregunta, este es un pequeño sondeo para saber ustedes en qué están interesados, en qué temáticas están interesadas de capacitación por parte del equipo de entrenamiento desde Colombia, Ecuador y Panamá. Les invito a responder la pregunta que está en pantalla, en qué temas les gustaría capacitarse con nosotros.
¿Quieres darle ahí like? Súper, muchas gracias a todos. Pues dejo que hay bastantes personas interesadas en la analítica espacial, también en administración de datos, servidores. Cuando están pensando en empezar a capacitarse con nosotros, ven en un futuro como cercano que ustedes quieran capacitarse con nosotros, que empiecen a tomar algunas lecciones o cursos o talleres, dependiendo de lo que estén interesados. Entonces, pues aquí les dejo una pequeña segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo usted empieza a planear iniciar su entrenamiento en ARGIS? Gracias a todos por sus respuestas. Por ahí también estoy viendo la reacción, nos están enviando corazoncitos. Muchas gracias a todos. También estoy viendo por acá las preguntas. Joana, vez que estás interesada, al final vamos a dejar un QR con el catálogo de cursos, ¿vale? Entonces, para que también lo puedas consultar y puedas ver la información del catálogo de cursos, de toda la variedad y cantidad de cursos que tenemos. Muchas gracias a todos por sus reacciones. Súper. Muchísimas gracias por las reacciones, por las respuestas. Vamos a continuar con, digamos, la segunda parte, la segunda mitad de lo que estamos haciendo en nuestra masterclass del día de hoy. Lo que viene a continuación es la lección número 3, extrusión, integración de modelo SketchUp y Mesh. Discúlpeme si soy un poco molesto, un poco cansón, pero pues antes de continuar, ¿se está viendo mi pantalla? Totalmente la presentación, escuchar. Muchísimas gracias, por aquí veo reacciones, muchísimas gracias. Bueno, lo que nosotros venimos haciendo entonces, capítulo 1 se creó a partir de un CAD, se convirtió y se realizó la extrusión y bueno, la visualización del edificio de Trento en 3D. Capítulo número 2 ya le estamos dando algo de contexto con un edificio, un colindante, que nos puede ayudar a entender qué está sucediendo en la zona. Con la visualización además de algunos árboles, de algunos elementos existentes en el entorno. Queremos además hacer algunas otras visualizaciones a partir de algunos elementos de polígonos que nos van a ayudar a trabajar. Bueno, se pueden hacer con polígonos, con puntos, ya lo estaremos viendo. Y esto va muy enfocado a esas preguntas que nos estaban haciendo, de pronto hacerlo las personas que tengan un Shapefile y quieran realizarlo, quieran verlo, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Esto que vamos a estar trabajando, que vamos a estar viendo en este capítulo, es la extrusión de los datos principal, pero pues no únicamente, desde luego. ¿Qué vamos a trabajar nosotros aquí? Cuando tenemos elementos, y estos sí les van a funcionar con los Shapefile precisamente, puntos, líneas o polígonos, podemos extruirlo, es decir, a partir del valor que tiene en el mapa, en el plano, darle un valor de altura. Cuando nosotros extruimos elementos tipo punto, podemos obtener, como se ve aquí en la diapositiva en la parte superior izquierda, unos cilindros, si es lo que necesitamos, extruirlos de esta manera, para hacer, por ejemplo, columnas o representar en la parte visual alguna afectación que nosotros tengamos. Cuando hacemos líneas, es posible que necesitemos o bien dejarlas en el suelo, al igual que los polígonos, o extruirlas como una barrera, como un muro. En algunos casos nosotros queremos dejarla en el suelo cuando simplemente necesitamos la visualización de una división, por ejemplo, una división política. Ya las líneas las podemos extruir, como les decía, como un tipo de muro visualmente para que nosotros tengamos pues esa percepción. Eso mismo nosotros lo podemos hacer ahí en el edificio Trento, en nuestro modelo del gemelo digital, como son muros, puertas, ventanas, entre otros. Y finalmente lo que estaremos haciendo en este ejercicio, que es la parte de los polígonos. Lo que vamos a tener nosotros son los lotes y les vamos a dar ese valor de altura, valor altura aproximado, para generalizar una visualización y construir el resto del entorno, para hacer la planificación, para hacer la visualización
de nuestra ciudad, que pensábamos en una ciudad inteligente, o de nuestro barrio, bueno, lo que necesitemos llegar a mostrar en su momento. Tengan en cuenta que además podemos hacer una visualización de una afectación, por ejemplo, si nosotros tuviésemos sismos, pues cuánto está afectando en ciertas partes el sismo, y lo podemos también colocar en un 3D y posteriormente hacer una intersección de los datos. Entonces, no solamente para lo que es la construcción, que a veces quedamos allí, sino que para otras representaciones visuales. Lo que vamos a hacer a continuación nosotros con esta extrusión es, ya sea por alguna de estas que nos interese, es decir, ya un poco diferente a lo que estuvimos trabajando o la que teníamos anteriormente. Cuando nosotros hacemos la extrusión de uno de los elementos tipo construcción, seguramente queremos que los techos se vean planos, pues para que sea, o por lo menos tengan esa visualización inicial como objeto en 3D. Ya después le podemos dar algún acabado arquitectónico en algunas de las referencias de las reglas de representación que estaremos viendo. Encontramos unos techos un poco diferentes, pero inicialmente lo que queremos es que a partir del suelo se extruya completamente y quede plana la superficie. Para este tipo de extrusiones utilizamos estos métodos que son altura mínima o máxima. Estos dos métodos permiten precisamente que el techo sea así. Depende desde dónde empieza a medirse la altura. Si es de la parte inferior de una montaña, supongamos, que es donde se vería más en la inclinación, o de la parte superior, que sería altura máxima. Si nosotros necesitamos o tenemos los valores desde, por ejemplo, el elipsoide, utilizaríamos altura absoluta. Esto funciona muy bien. De pronto, la pregunta que nos estaban haciendo sobre acueductos o alcantarillados se puede utilizar por medio de esta extrusión de altura absoluta, si tenemos esos valores. Y entonces, a partir del elipsoide o a partir, dependiendo del sistema de referencia que tengamos, puede ser el nivel medio del mar, pues vamos a tener esas alturas y en el proceso constructivo nos va a servir mucho. Una integración bien interesante es por medio de lo que son los SketchUp de Trimble. Nosotros podemos descargarlos, podemos convertirlos y utilizarlos. Hay diferentes formatos que nos van a servir para la visualización, como por ejemplo, por nombrar alguno, el .dai nos va a funcionar. ¿Qué tienen de interesante o por qué utilizaríamos un SketchUp? Los SketchUp permiten que nosotros hagamos detalladamente un elemento de construcción y lo veamos con un volumen, un tamaño no tan alto, entonces no nos va a cargar mucho una base de datos o un proyecto que nosotros estemos haciendo, pues va a tener un tamaño, por así decirlo, decente, dado que el 3D siempre consume bastantes recursos, entonces queremos hacerlo así. Además que podemos encontrar SketchUp que hayan creado otras personas, podemos comprarlo tal vez, o si tenemos el permiso de uso para la visualización, utilizarlo, y no tenemos que crearlo desde cero, de por ejemplo edificios comunes o representativos de una ciudad. Entonces podremos simplemente llamarlos, como por ejemplo lo que sean los museos, otros que nos pueden llegar a ayudar. Este tipo de edificios además nos permiten una visualización más enriquecedora de nuestro entorno. Dentro del ejercicio lo vamos a estar utilizando para simular una propuesta de construcción de un estadio deportivo. Entonces ya lo vamos a ver cómo se integra. Por cuestiones de tiempo aquí igual vamos a hacerlo ya cargado, lo vamos a visualizar, pero ustedes entenderán que se necesita, como decía, la construcción o la transformación del objeto. Y también tenemos otras integraciones de productos en 3D, como son los mesh o las mallas, que permiten a partir de imágenes de drones construirse y visualizarse también dentro del ArcGIS Pro. Esta es una forma bastante interesante que nosotros tenemos de hacer la integración de diferentes elementos, diferentes técnicas, para precisamente la visualización desde diferentes ángulos. Cuando queremos algo mucho más realista y tenemos la oportunidad, la posibilidad de hacer los vuelos con los drones o de conseguir
los vuelos que se han hecho, de pronto alquilarlos, comprar el vuelo precisamente, la franja de vuelo, pues podemos optar también por utilizarlos dentro de nuestro trabajo. Esto lo estaremos viendo a partir de lo que es el Drone to Map. Generamos la ortofoto, generamos el mesh y después lo compartimos en el ArcGIS Pro. Les recomiendo, si les llega a interesar alguno de estos temas, por ejemplo, hay un curso de introducción a Drone to Map que nos va a mostrar cómo hacer este tipo de trabajos. También hay uno de SideScan que se realiza un trabajo similar en línea. Bueno, para el siguiente ejercicio, entonces, lo que haremos es la construcción de nuestro 3D. Por aquí me permito leer, dice: la construcción del gemelo digital implica usar varios formatos de datos. Vamos a enriquecer la escena con datos extruidos, SketchUp y Mesh. ¿Qué vamos a hacer explícitamente? Entonces, en la parte de analizar el contexto, vamos a colocarle fachadas a nuestros datos en la extrusión. Utilizaremos para esto una regla de representación que se pueden descargar de ArcGIS Online. Vamos a visualizar la malla proveniente de las imágenes de dron y vamos a integrar un SketchUp al menos para esta simulación de la propuesta constructiva en el sector. Bueno, vamos allá. En este momento tenemos esta visualización de nuestro entorno. Teníamos por aquí lo que habíamos hecho con anterioridad, es decir, generar un archivo para un edificio en 3 dimensiones y nuestro edificio Trento, ¿no?, que tenemos por acá. Resulta que si lo vemos a grandes rasgos y pensando que lo que nosotros necesitamos es hacer la planeación, pues nos hará falta el resto del entorno que estamos hablando. Para ello, se han cargado por aquí unos lotes en 2 dimensiones. Observen que pensando ahí en el ArcGIS, nosotros lo vemos aquí abajo como en las capas 2D. Pues bien, este puede provenir de FisherClass o puede provenir de un Shapefile. Si nosotros vemos la tabla de atributos, entre otras cosas que podemos encontrar, va a ser tal vez el identificador del predio, que puede ser la matrícula inmobiliaria, la cédula catastral, el número único predial, entre otros. También tenemos algún valor por aquí de la cantidad de pisos que tenga ese predio. Ojito que aquí tenemos los lotes, la huella del lote, no la de la construcción. Podría ser un poco más exacto si capturamos la huella de la construcción, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y además, para nuestra simulación, vamos a tener por aquí un valor de si el predio es o no es histórico. Esto como una de las múltiples cosas que nosotros necesitamos saber de la norma constructiva cuando vamos a realizar pues alguna afectación a algún predio, a alguna construcción. Necesitaremos saber la cantidad de pisos que se pueden hacer, si podemos o no podemos llegar a tocar o afectar un predio, si podemos cambiar la fachada, si podemos cambiar el color. En un predio histórico tenemos varias cosas de estas que tenemos que mantener, por ejemplo, como les decía, el color, la calidad de los materiales o el tipo de material, entre muchas otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, vamos a subir los lotes a las capas 3D. Y por acá se estarán renderizando en la visualización. Vamos a aprovechar en cuanto a simbología para ver cuáles elementos son o no históricos, cuáles de estos predios. Voy a apagar por aquí por ahora lo que ya utilizamos y dejaremos solamente nuestros lotes. Entonces, haciendo una simbología o colocándoles alguna simbología diferenciadora, podemos llegar a identificar por algún campo. En este caso, como ya lo hablé, queremos por el campo de histórico. Y entonces nos resulta que algunos de los elementos cumplen con esa condición, pues otros no. Entonces queremos llegar a visualizarlos, pero en un 3D, de alguna manera diferente. Para ello voy a hacer clic por acá en el valor del símbolo. Voy a asignarle alguna
algún color o alguna textura si lo necesitamos. En este caso, por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer directamente, voy a ir a las propiedades, vamos a asignarlo por aquí en las capas del símbolo y le vamos a dar algún otro valor que nosotros necesitemos o queramos. Entonces, primero le voy a quitar esta sección de las líneas y lo voy a aplicar así como está. Entonces, observen cómo quedan, los lotes quedan similares. Y ahora le vamos a dar la altura para que lo veamos de esta forma, como quedó así. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionando los lotes en la parte izquierda, vamos a Feature Layer en la parte superior y seleccionamos algún tipo de extrusión de la que hablábamos anteriormente. Voy a suponer la mínima altura y le tenemos que decir cuál es el campo que vamos a utilizar. Tenemos pisos como campo inicial. Observen cómo nos quedan nuestras construcciones por ahora. Este que no tiene los datos de las líneas externas y este que tiene las líneas externas. Esta ya puede ser una visualización que tomemos. Y podríamos darle ya alguna textura o alguna apariencia diferente por acá, algún color. Recuerden que en este caso tenemos los pisos, es decir, si tiene un piso, la construcción entonces estará de 1 metro nuestra construcción precisamente. Lo que vamos a hacer es alterarla un poco por medio de la expresión y vamos a multiplicar por algún valor, digamos 2.5 metros, 3 metros, esto en general. Habrá lugares que tengan una mayor cantidad de metros, como por ejemplo bodegas u otro tipo de edificios, habrá que ir directamente allá, pero digamos que para la generalidad nos va a funcionar. Y ahora queremos que la visualización no solamente quede con estas, digamos, cajitas del objeto en 3D que hemos extruido, sino que la visualización cambie un poco, sea un poco más armónica con lo que venimos haciendo, es decir, con el edificio y nuestro edificio por acá que hicimos anteriormente. Entonces queremos hacer ese cambio y lo que vamos a hacer es en la simbología que estamos trabajando, modificarla un poco, por aquí el elemento sólido que nos dice, por una regla de procedimiento. Vamos a cargarla. Recuerden que las reglas las pueden descargar, esos archivos RPK, del propio ArcGIS Online. Voy a utilizar esta que está por acá. Y lo que vamos a hacer es en la parte inferior derecha, ir visualizando cuál regla o cuál visualización, valga la redundancia, nos interesa. Hay diferentes opciones. Esto dependerá del paquete de reglas que nosotros hayamos descargado. Para el caso que nos atañe, podemos utilizar, por ejemplo, esta que está por acá. Los tipos de techos también se los podemos cambiar, las alturas, entre muchas otras cosas. Les recomiendo explorar este tipo de visualizaciones para que sea a su gusto y a su necesidad. Supongamos que esto ya fue lo que se seleccionó, vamos a aplicarlo, esperamos que haga la renderización de la visualización de los datos y nos va quedando por aquí nuestra ciudad o nuestro barrio, nuestro municipio un poco mejor puesto. Vemos por aquí que la norma constructiva en esta parte es diferente, entonces vamos a hacer un cambio similar. Voy por aquí atrás, voy a cambiar para aplicar una regla un poco diferente. Entonces quitemos por aquí, cambiemos a Procedural Fill del llenado y cambiamos a otra regla. Esta la voy a dejar así de sencillo. Aplicar, recuerden, pueden ustedes mejorar esta visualización cambiando un poco más el aspecto. Y ahora observen cómo va quedando la visualización. Dos tipos de fachadas para nuestro entorno. Y cuando nosotros colocamos lo que ya teníamos con anterioridad, es decir, nuestro edificio colindante con la textura y además los árboles, pues ya nos da una mejor visualización de lo que es el entorno.
Tengan en cuenta, y esto muy llevado a la pregunta que nos estaban haciendo anteriormente, cuando nosotros hacemos este tipo de extrusiones, los edificios quedan con las fachadas y los demás elementos pues un poco más cuadrados, depende cómo subió esa extrusión, mientras que el multiparte sí tiene algo más de diseño arquitectónico. Le estamos viendo algunas otras cosas. Si nosotros queremos, podemos hacer algunos otros elementos o algunas otras visualizaciones, como por ejemplo simular que estamos dentro de esta zona. Entonces observen por acá, con esta herramienta nos podemos ir desplazando, ir un poco tal vez más rápido y hacer una simulación. Ya podemos ver de qué se trata, qué es lo que tenemos en el entorno, perdón, hacer una visualización un poco mejor, un poco más realista, precisamente de esta zona. Y hablábamos que hay un estadio deportivo que se está proponiendo. Y este lo hemos cargado por acá por medio del SketchUp. Lo voy a activar. Y observen que por ser este tipo de dato, tiene bastante detalle. Y de aquí, si lo que nosotros necesitamos o queremos es precisamente hacer esa visualización de ese elemento que se está construyendo, que se va a construir ahí, queremos saber las distancias entre los edificios, queremos saber, como les comentaba, por dónde podemos o no pasar los camiones para hacer las adecuaciones y demás. Observen entonces que en este momento tenemos cargados elementos multiparte, elementos de SketchUp y elementos de extrusión que provienen unos de un CAD, es el edificio inteligente de Trento, los multiparte creado desde aquí mismo, desde el ArcGIS Pro, el SketchUp de Trimble y posiblemente un Sheffield o un Fisher Class para las construcciones de la extrusión. Además de todo esto, nosotros podemos ver, decíamos, por medio de drones y el software Drone2Map, una captura de datos de fotografías, que en este caso se ven con esos puntos azules, donde se capturó el dato, y ver una malla texturizada creada a partir de estas imágenes. Esto se puede pasar al ArcGIS Pro y se puede visualizar desde allá. Y aquí lo tengo en otra escena. Y observen que podemos visualizar precisamente esos elementos. Obviamente por aquí ya estamos fuera del área de cobertura de las imágenes. Hay que tener, pues, donde nosotros hemos capturado las fotografías y que las fotografías aéreas estén enmarcando el lugar, que en este caso son estos edificios de por acá. Lo podemos tener desde varios puntos de vista para una visualización más realista. Recuerden, tenemos las diferentes formas. No necesariamente una es mejor que otra, depende de lo que nosotros necesitamos hacer y la visualización que vayamos a realizar. Bueno, hasta acá sería la integración de Mesh, SketchUp y multiparte con los lotes. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por estar haciendo preguntas, gracias por tu explicación. Recordemos que son diferentes. Listo. Podemos ver aquí, tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. Muchas gracias por estar haciendo preguntas constantemente, justamente sobre este tema y los diferentes formatos que se pueden ir agregando a una escena 3D. La primera es por parte de Jessica Eliana, me dice que si se pueden graficar, hacer la extrusión con un grado de inclinación, por ejemplo, un plano inclinado en 3D. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí se puede. Sí se puede, desde luego nosotros necesitaremos, si queremos, por ejemplo, seguir la pendiente que lleve la zona en que estemos trabajando, los dos puntos pues los llevaremos y la extrusión
se realizará por medio de base height, como se está viendo acá. Entonces la pendiente la va a seguir en el dato que estén trabajando. Súper, muchas gracias Jessica por tu pregunta. La segunda pregunta que tenemos por aquí es de Patricio Sebastián Loza. Nos dice, ¿los archivos de SketchUp son georreferenciables? Compañero Patricio, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, todos los archivos nosotros los podemos llegar a referenciar, perdón. Lo que sucede es que casi nunca vienen georreferenciados esos archivos. Uno debería realizarlos y darles esos valores porque ellos en escala están correctamente, entonces uno los puede referenciar de una manera similar a lo que hizo Mónica en el capítulo número 1, en donde le da unos puntos de control y con ellos ya lo escala y lo georreferencia. Muchas gracias, Miguel, por tus preguntas. Muchas gracias a todos por seguir preguntando, estar activos aquí en nuestra masterclass número 4, la última del año. Por último, vamos a hacer un último capítulo que es como la recolección de todo lo que hemos hecho. Recordemos que pues jalamos datos CAD, creamos un mapeo de interiores, integramos diferentes formatos de archivos como SketchUp o Mesh. También hicimos todo el ejercicio de empezar a extruir información y mostrarla en un 3D. Todo esto relacionado obviamente con nuestra edificación desde Colombia, datos que se encuentren aledaños a ellos, información de árboles, edificaciones, el mismo mesh, el mismo mapeo de interiores. Y el paso siguiente es empezar a pensar cómo vamos a compartir esa información. ¿Por qué? Porque pues no necesariamente tenemos que hacerlo por un medio local, sino que podemos empezar a crearlo en un entorno virtual. En un entorno virtual mediante una cena web. ¿Cómo puedo yo empezar a compartir esta información? Entonces, pues lo primero es que yo puedo compartirlo, como les estaba diciendo, de manera local, mantenerlo dentro del ArcGIS Pro, compartir algunos paquetes dentro de ArcGIS Pro para que otros colegas o compañeros puedan empezar a abrir esta información y consultarla o dejarla a un nivel más asequible por medio de la virtualidad o el ciberespacio, que sería publicar esta escena dentro de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Lo que yo hago es empezar a compartir la escena completa con cada una de mis capas y que queda pues reflejada dentro de nuestro almacenamiento, dentro de nuestra nube, por medio de una escena web. Una escena web tiene la capacidad de que el usuario, pues de que sea bastante interactiva y que el usuario pueda empezar a realizar diferentes tareas dentro de la misma escena, como consultar diferentes escenarios que yo le proponga, hacer análisis de mediciones, hacer análisis de pronto climáticos, análisis de sombras, empezar a mirar cómo funciona esta información de manera interactiva para crear una planificación. Por aquí les quiero mostrar un portal como de mapas en vivo 3D o estas escenas reflejadas ya en un espacio geográfico como virtual que podamos ir consultando. Les dejo los links aquí por el chat para que ustedes puedan ir viendo como cuáles son los alcances que puede llegar a tener una escena web y empezar a crear un gemelo digital de nuestra información. El primero, que es este Digital Twin, que bueno, este gemelo digital que está relacionado como con la monitorización del registro de trabajadores de campo dentro de una petrolera, empezar a entender cuáles son los pozos, cómo se está comportando pues el personal como tal, cuántos tanques hay, cuánta capacidad hay, y yo me puedo ir moviendo en tiempo real para ir conociendo cómo está trabajando pues cada una de estas personas dentro de esta petrolera, dentro de estos pozos. Por aquí tenemos más información. Aquí pues lo vemos cómo se va moviendo en 3D, entre otros, pero pues tenemos la capacidad de empezar a mostrarlo también en 3D, toda esta información como la hemos estado mostrando nosotros anteriormente. Entonces les quiero mostrar un segundo caso que es el tema de transporte en Nueva York. Entonces, pues tengo la información, si yo me acerco voy a poder encontrar las construcciones, todo el tema de construcciones y además de eso las líneas que están funcionando en este caso. Entonces tenemos 26 líneas y 311 buses funcionando con 5 alarmas de que pudo
pues algunos buses pudieron haber tenido algunos accidentes y pues los lugares que se encuentran en rojo son los que se encuentran con esas alarmas activas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a modelar esta información? Son pequeños ejemplos que vamos a ir encontrando, los pueden consultar con los links. Es una escena 3D que me permite hacer a mí, pues empezar a encontrar esta información y crear este gemelo digital en un entorno que se encuentra directamente dentro de un navegador y que yo puedo hacer diferentes cosas que de hecho son bastante interactivas que les voy a mostrar en el ejercicio. ¿Qué pasa, Moni, si yo no tengo como si mi interés es dejar esto en la nube, pero no quiero compartirlo con un público completo? Pues al igual que otros archivos que se comparten dentro de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, pues yo tengo la posibilidad de empezar a filtrar ese nivel de compartido. El propietario, que es el usuario quien compartió, la organización, que pues hace parte de la organización del ejercicio, como de todo el equipo de pronto de trabajo, o un grupo, personas que no hagan parte de la organización, diferentes personas que hagan parte de un proyecto, que necesiten solamente ver la información o compartirlo con todo un público, que ya sería que cualquier persona que pueda acceder por medio de un navegador al link lo pueda consultar. En este ejercicio, pues el paso final es empezar a publicar esta escena para que otros usuarios lo puedan empezar a ver, a interactuar con ella, a manejar, entre otros, y explorar diferentes habilidades que tenemos dentro de la escena 3D, como lo es el modificar el clima, modelar el análisis de sombreo, entre otros, o empezar a hacer como un ejercicio de mostrar por medio de diferentes escenarios cómo voy a empezar a mostrar la información que ya es el resultado de lo que estoy haciendo. Por eso vamos a hacer este ejercicio, pues vamos a hacer lo que les mencioné anteriormente. Aquí tenemos nuestra escena inicialmente dentro de ArcGIS Pro. En la escena que tenemos, pues el mapeo de interiores que hicimos anteriormente de Esri Colombia, también tenemos cargado nuestro multipatch, los diferentes edificaciones de Chico Norte, que pues son las que nos mostró anteriormente con las reglas procedurales activas, pues Miguel, y pues nuestra propuesta de estadio de SketchUp y el mesh como tal. Lo primero que yo tengo que hacer es compartir esa escena desde ArcGIS Pro a nuestro portal, ¿no es cierto? Entonces, pues desde la pestaña de Share, igual como otro archivo, puedo compartirlo o localmente por medio de un paquete o guardar como, o virtualmente por medio de una escena web. Yo selecciono aquí la escena web, se me abre mi herramienta de compartir como, le asigno el correspondiente nombre, entonces vamos a decirle, este es el edificio Trento 90, y le damos un resumen, una pequeña descripción y algunas etiquetas. Entonces en el resumen le puse como esta escena está construida como un escenario para crear un gemelo digital del edificio de Esri Colombia y monitorear la edificación. También pues podemos poner algunas etiquetas para que las personas lo puedan consultar más rápidamente. Esri Colombia, gemelo digital, entre otros. Y pues por último, compartirlo con el nivel que nosotros queramos. En este caso, pues lo vamos a dejar para todo público. El paso siguiente es analizar y compartirlo. Este ejercicio de compartir va a depender de qué tan pesadas sean nuestras capas y también qué tan veloz sea nuestro internet, qué tan buen internet tengamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la capacidad de nuestro internet? De hecho, necesitamos un internet que funcione muy bien para que se pueda compartir en un tiempo como prudente, no extracena. Otra opción también es publicar, dependiendo de las capas, publicar el elemento que nosotros queramos, dependiendo en escenas diferentes. Entonces, pues después los vamos a consultar dentro de ArcGIS Online y las vamos a juntar todas dentro de una escena final. Luego de que ya le damos clic en analizar y en compartir, pues ya tenemos nuestra escena dentro de ArcGIS Online. Por acá. Estamos por acá. Fíjense, tengo mi multipatch, tengo mi mapeo de interiores, mi Chico Norte, entre otros. Pues creo que la forma en la que estamos acostumbrados a consultar la información es por medio de las capas que las tenemos acá, pero dentro de una escena podemos empezar a crearle el escenario al usuario final con algo que se llama las diapositivas, algo que de pronto ya conocemos anteriormente y que tenemos aquí la habilidad de administrar. Primero tengo Chico Norte, mi primera diapositiva que yo tomé, que muestra todo el escenario de todas las edificaciones de Chico.
Segundo, tengo una segunda diapositiva que es la malla texturizada que nosotros creamos anteriormente por medio de Drone to Map. Esta, si se dan cuenta, las diapositivas prende y apaga las capas sin la necesidad de que estemos prendiendo, apagando y acercándonos y alejándonos, sino que ya nos da el escenario que nosotros le queremos mostrar a el usuario final. Tenemos el tercer elemento que es nuestro modelo de SketchUp, que pues es el escenario que proponemos para un estadio, o por último el edificio 3090 que muestra que pues nuestro multipass y el edificio 3090. Todo esto para empezar a mostrarles diferentes escenarios al usuario. Esta es como una de las primeras capacidades que tenemos dentro de una escena 3D. Fíjense que pues nos va a empezar a mostrar información. También podemos empezar a hacer unos análisis interactivos o algo como un poco más interactivo dentro de la escena, como simular el espacio geográfico en un clima o un tiempo específico. Desde la parte de la derecha vamos a encontrar algunas habilidades como las capas, el cambiar el mapa base o empezar a jugar un poco con el clima o el análisis de sombra. Entonces estoy acá, digamos que yo quiero mirar cómo se comportaría la sombra para los trabajadores de ESRI Colombia. Sabemos que es importante que tenga buena iluminación, que no cuente como con un espacio con tanta sombra diariamente, entre otros. Pues lo que yo hago es simular esta sombra, activándolo aquí con sombras y empezar a simular cómo se comportaría. Bueno, ¿y dónde proviene este ejercicio? Pues es un servicio que carga ArcGIS y que me permite empezar a mirar cómo se comportaría en un día el espacio geográfico. Y aquí pues tenemos el día que es el 15 de marzo del 2025. También podría empezar a simular otras fechas. Veámoslo desde otro, volvámoslo a ejecutar y veámoslo desde otro punto de vista. Lo tenemos por acá, lo ejecutamos y pues podemos empezar a mirar si esta información de noche pues no afectaría, pero de pronto en el día sí afectaría a los trabajadores. Obviamente también depende de las ventanas y otros elementos que nosotros tenemos. No solamente podemos simular como esta luz diurna y el sombreo, sino que también podemos simular el tiempo pues específico en un clima específico. Lo selecciono aquí en tiempo y voy a encontrar que de pronto quiero ver si está, cómo se comportaría si está lloviendo. Entonces, pues lo activo y ya puedo ver si la precipitación sube, también lo puedo acelerar un poco. Si está de pronto nevando, sería otra opción que lo podría ver, que sea un poco más fuerte o que sea menos fuerte. O si está con una densidad de neblina. Entonces, pues también lo puedo activar y ver cómo se comportaría. Eso funcionaría muy bien para empezar a crear escenarios supuestos de cómo estaría la edificación si estuviera con un tiempo atmosférico específico. Entonces, tengo niebla y pues a las 4 de la mañana sé que debo activar ciertas habilidades para la edificación, de pronto si tiene ciertos materiales, entre otros. También tengo otras herramientas de análisis, voy a dejarlo aquí de nuevo en una luz diurna, que es como empezar a hacer la medición. Entonces yo tengo aquí mi edificación, me voy a acercar un poco y quiero medir la altura de un edificio. Entonces pues así a simple vista no lo voy a lograr, de pronto puedo simular el ejercicio de que entiendo que tantos pisos tienen tantos metros, pero pues con la medición ya simplemente lo selecciono y empiezo a medir las edificaciones. En este caso pues mide aquí 10 metros con 5. Entonces yo lo selecciono y hago una medición. Puedo hacer diferentes mediciones desde la altura hasta, desde la base hasta la altura final. O puedo empezar a medir áreas con la segunda herramienta de análisis, que es esta que está por aquí. Yo le doy clic y digo, como yo quisiera saber cuánto es el área de esta zona que está acá. Voy por acá, déjenme apago la capa de árboles. Mido mi tercer punto al cuarto punto y ya puedo ver el área final y el perímetro. Entonces, todo lo que yo estoy observando en el espacio geográfico. Igualmente, pues no todas las edificaciones que están en mapa de interiores se van a ver de esta forma, ¿no es cierto?
pues la idea sería como que también contara con la fachada. Digamos que queremos consultar la información de lo que se encuentra dentro de las edificaciones. Utilizamos la tercera herramienta, la tercera herramienta, que es esta que está por aquí. La tengo por acá y es hacer un corte transversal de las edificaciones. Empecemos con esta de Colombia. La selecciono y ya veo el sexto piso, pero si yo voy a bajar y voy jugando con esta herramienta, pues puedo ver la información que está dentro de la edificación. Fíjense que hace lo mismo con el multipatch y con el edificio que se encuentra en la parte de la derecha. Estamos acá mostrando la información que está dentro de la edificación, siempre y cuando pues contamos con alguna fachada. No solamente la podemos hacer en términos horizontales, sino también la podemos hacer en términos verticales. Estamos por acá, podemos empezar a ver cómo se comportaría la edificación. Listo, les estoy mostrando como las formas en las que yo puedo hacer interactiva esta edificación. También podemos empezar a plantear algunos escenarios. De pronto, un escenario que yo tenga de seguridad. Se supone que yo debo monitorear, tengo la oportunidad de empezar a instalar alguna cámara que me permita empezar a monitorear la seguridad de la edificación desde Colombia. De pronto el frente es como mi necesidad inicial. Me voy a ubicar, entonces, principalmente aquí sobre el frente. Voy por acá y digo como, bueno, tengo la oportunidad de instalar dos cámaras en edificaciones diferentes que no sean las mismas de Colombia, como lo puede ser la que se encuentra aquí en la parte de la derecha o la del frente. Yo puedo empezar a hacer análisis de visión a partir de eso con las herramientas de análisis de visión. La selecciono aquí en más y voy a encontrar la línea de visión que me permite mirar desde un punto del observador hasta el objetivo o la cuenca visual que me permite ya mirar en una panorámica en 3D. Voy a utilizar en este caso la cuenca visual. Le digo como, bueno, si me dijeron que yo podía instalar una cámara, me gustaría instalarla en esta zona y que visualice la edificación de eso. Fíjense que me está mostrando qué tanta visión tengo dependiendo de los obstáculos que tenga esta edificación. Entonces voy a ir por acá. Puedo agrandar el ángulo de visión. En este caso lo voy a agrandar un poquito más para que podamos ver cuál va a ser el alcance de este punto de cámara que lo he visto. Y pues ya veo que de pronto las partes que se encuentran detrás de la edificación pues no son visibles, pero pues puede empezar a incluir la fachada, que es lo que es mi interés. Le doy clic en agregar y lo que pasaría sería que se agrega una nueva capa que se llama cuencas visuales. Vamos a renombrarla como propuesta 1, si tuviéramos la posibilidad de ubicar una cámara frente a la edificación. Ahora podemos hacer una propuesta número 2. Apaguemos esta cámara, creamos otra cuenca visual y vamos a ubicarnos como si estuviéramos desde la edificación de al lado. Entonces voy acá, digo que este pronto sería un punto para la cámara para que coja fachada y la parte de al lado. Agrego una cuenca visual, la selecciono y aquí lo que debería hacer no es alargarme hasta abajo, sino empezar a trabajar con los ángulos de visión de esta información. Y fíjense que aquí podría empezar a mirar la fachada más el lado lateral de la edificación. Le doy clic en agregar y puedo empezar a trabajar entonces con la propuesta de escenarios. Tengo por acá mis capas, la propuesta número 1 y la propuesta número 2. Le cambio el nombre, propuesta 2. Propuesta número 2. ¿Listo? Activo la propuesta número 1. Apaguemos la propuesta número 2. Ubiquemos el escenario correcto para esta propuesta número 1. La leo por acá y creemos una nueva diapositiva. 1. Y vamos a hacer el mismo ejercicio para la propuesta número 2. Me muevo en el escenario que lo pueda ver mejor. Y aquí me faltó agrandarle un poquito más el ángulo para ver la parte inferior. Ah, no, es porque no está activa la propuesta número 2. ¿Listo? Y agregamos una nueva diapositiva. Propuesta 2. Entonces, si fuera el ejercicio de
mostrar este monitoreo que le puedo hacer en términos de seguridad, pues ya podría empezar a decirle cuáles son los dos posibles escenarios según la indicación que nos dieron. La propuesta número 2, la propuesta número 1 y la propuesta número 2, activando las diferentes. No la tenemos activa, solo esta. Listo. Muchísimas gracias a todos por participar. En este ejercicio que hicimos, explorar todas las habilidades que teníamos dentro de las escenas web. Créanme que podemos llegar a hacer ejercicios de monitoreo en tiempo real, que permite empezar a como interactuar con todas las capas geográficas que nosotros lleguemos a alcanzar y pues con la propuesta de un modelo digital que nosotros propongamos para un escenario en específico, en este caso, para construir un gemelo digital para ESRI Colombia. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas para este capítulo. La primera es, ¿ArcGIS permite trabajar con archivos estándar como son CT, GML, CT, JSON? Muchas gracias, Miguel. Justamente desde ArcGIS Online no podemos empezar a trabajar con esos archivos provenientes de estos gemelos digitales, pero podemos empezar a trabajarlos directamente desde ArcGIS Pro por medio y conversión a archivos nativos de ArcGIS Pro por medio de una extensión que se llama Data Interoperability, que me va a permitir empezar a transformar esta información a un archivo nativo de ArcGIS. Entonces puedo empezar a trabajarlo. También, además de eso, pues tenemos algunas vinculaciones con los entornos nativos de ciertas aplicaciones, como puede ser la Autodesk Construction Cloud, que lo que hace son llamar archivos BIM directamente a nuestro entorno de nube de ArcGIS Online. Entonces, pues se está trabajando en la construcción de entornos nativos, entornos comunes de nubes, para que podamos empezar a vincular tanto los archivos que se construyen en gemelos digitales como los son BIM con ArcGIS Online. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta aquí sería para el día de hoy. Hay algunas otras preguntas que se han hecho y se están contestando por medio del chat. Recuerden, algunas otras quedarán en el ESRI Community para que ustedes puedan consultarlas si necesitan o si quieren ver la grabación nuevamente de nuestra masterclass, lo pueden ver allá, al igual que las grabaciones anteriores. Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta masterclass. ¿Qué hicimos durante esta masterclass? Pues entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar con archivos CAD, georreferenciarlos, empezar a modelar como un gemelo digital por medio de papel interiores y agregar a este gemelo digital diferentes archivos de diferentes formatos, como lo son multipatch, el ejercicio de instrucción que hicimos anteriormente, agregar texturas a la información, agregar elementos SketchUp y mallas texturizadas de tipo Mesh. Y por último, publicar una escena web para que podamos ver cómo podemos empezar a compartir esta información con un público más amplio y por medio de lo que ya más se utiliza, que es el ciberespacio. Los invito a seguirse capacitando en nuestras herramientas de ArcGIS por medio de nuestras plataformas de autoconocimiento, como lo es Retraining y LearnArcGIS, donde van a encontrar diferentes tipos de cursos web, tutoriales e información nutritiva para ustedes. Igualmente, sigan visitando nuestro ESRI Community, ahí vamos a encontrar que, pues, todas las masterclass que vamos haciendo durante este año, también, pues, que vamos a hacer otras 4 masterclass el siguiente año, que vamos a seguir haciendo esta actividad con otras diferentes temáticas. Y pues tenemos otras actividades como lo son los diplomados, entonces también les invito a abrir, como a inscribirse en estos diplomados y en este caso en el diplomado de profesional de administración del sistema ArcGIS, donde vamos a encontrar temáticas de administración de geodatabases o enterprise y es de modalidad virtual.
110 horas y hasta el 10 de noviembre está en el precio de 10.500.000. Entonces, pues vamos a encontrar la información, vamos a encontrar este diplomado un poco más económico a comparación de las tarifas que se van a dar el siguiente año. Igualmente, pues que van a encontrar toda la información de nuestros cursos por medio de este QR, que es el catálogo de cursos y toda la temática que nosotros podamos tener. Entonces, pues muchísimas gracias por participar en esta masterclass y les envío un abrazo gigante. Igualmente, muchísimas gracias por participar.